mesa de fondo en Iquique Televisión en esta serie de programas Sociedad y Seguridad con mirada de mujer, un programa que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. En esta oportunidad vamos a conversar con Ana María Peralta, quien es coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ana María, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias. Partamos por lo primero, que es la definición, ¿cierto? ¿Qué es inseguridad? ¿Por qué la gente, cómo podría definir eso? Cuando hablamos de inseguridad, la primera palabra que se me viene a la cabeza es la frase, percepción de inseguridad. Esta sensación que tiene la comunidad, que tienen los habitantes de la región o a nivel nacional con respecto a la inseguridad, a este miedo de repente de querer salir a la calle, de querer hacer trámites en el centro, ese tipo de cosas. Y viene muy, muy de la mano, por ejemplo, con lo que de repente percibimos a través de los medios de comunicación o a través, por ejemplo, de la información que entrega, por ejemplo, las redes sociales, algunos políticos, que tienen que ver precisamente con el tema de la delincuencia, con el tema del rol del Estado, por ejemplo, en la sociedad. Entonces, por ahí se va creando esta sensación de inseguridad, esta sensación como, incluso hay personas que hablan así como de un abandono del Estado. Pero que algo súper subjetivo en todo caso. Además, claro, además es subjetivo, pese a que hay encuestas sobre el tema, pero es un tema muy subjetivo. Claro, porque una persona puede decir, oye, se escucha mucho, digamos, ¿cierto? Estamos sobrepasados, en fin, y a mí me ha pasado mucho conversar en Santiago, digamos, con familiares, entonces, oye, pero sí, efectivamente, de repente hay un homicidio, no sé, pero hay 8 millones de habitantes que se mueven todos los días, en todos lados, en fin, se desplazan, ¿cierto? Uno dice, y a lo mejor en otras capitales tan grandes como Santiago, la tasa de homicidio, la tasa de delito es mucho mayor. Entonces, hay un problema que es consustancial a la sociedad, que la delincuencia, digamos, no hay, entiendo yo, sociedades donde no ocurra. No, son muy pocas, por lo menos no en Chile. Claro. Pero sí, pasa eso y de repente también nos quedamos mucho con lo que pasa en Santiago y queremos pensar que aquí sucede lo mismo. Y quizás en algunas situaciones son similares, pero no todo ocurre. Ahora, por ejemplo, sucede que en cierto momento los medios de comunicación empezaron a hacer mucho eco de ciertas situaciones. Por ejemplo, uno de repente prende las noticias a las 8 de la mañana, te encuentras con que robaron, por ejemplo, no sé, un negocio. Y esa noticia la desglosan en distintas cosas y puede durar fácil hasta las 12 del día. Entonces la gente queda con eso, oye, mira lo que está pasando y le das vuelta. Por ejemplo, en su momento estas encerronas, los portonazos, sí. Y nosotros nos tocó escuchar gente que hablaba que le tenía miedo a los portonazos, pero no tenía ni portón ni auto. Yeah. Entonces llegamos sí. que claro, uno de repente lo puede encontrar gracioso, pero también es terrible, porque cómo esa persona tiene tanto miedo de algo que no le va a ocurrir. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la sensación de inseguridad en la que nos encontramos de repente. Y además también obviamente, esta sensación de inseguridad va a ir mutando también entre regiones, entre países, porque, por ejemplo, lo que sucede aquí no es lo mismo que sucede, no sé, por ejemplo, en Santiago, o lo que sucede en Chile no es lo mismo que sucede en Colombia, ¿me entiendes? Entonces, sí, va mutando. Pero sí es importante señalar que tanto el Estado de Chile como a través de sus distintas instituciones, tanto las policías, la Subsecretaría de Prevención del Delito, trabajan precisamente en disminuir esta sensación de inseguridad. Y es ahí, ahí vamos a seguir conversando sobre el tema, pero es importante señalar lo que se hace en cargo. Sí, también hay un tema con los medios de comunicación, digamos, ¿cierto? Claro. Que de alguna manera nosotros lo entendemos porque somos un medio de comunicación y de repente el rating, digamos, ¿cierto? Se da generalmente o por la farándula o por los temas policiales. Entonces uno entiende que los canales de televisión que quieren rating, ¿cierto? Que quieren tener a mucha gente cautiva mirando el informativo central y ojalá la primera media hora, ¿cierto? Que no se despegue la gente del canal, porque ahí son más caros los avisos. Entonces, claro, de repente cualquier hecho, por supuesto que hay hechos graves, pero de repente hechos que no son tan graves o que son de bastante cotidianidad, digamos, ¿cierto? No sé, roban un almacén en algún lugar, en fin.
termina siendo una noticia, digamos, primera línea, ¿cierto? La primera información del informativo. Y de repente también los programas, ¿cierto?, que son como que son paralelos al informativo, siguen transmitiendo esto, digamos. Justamente, que era lo que te decía yo, pues empieza con este noticiero de la mañana, después viene el matinal, después viene el noticiero de la tarde y se mantiene la noticia. Entonces eso también hace que la gente esté todo el día y tú te vas al trabajo pensando, chuta, pasó esto, o mira lo que pasó, la persona, pobrecita, o que lata la familia, lo habrán pillado o no, pero y uno se va pensando en eso y se te va internalizando, po. Y ahí es donde se va generando esta sensación de inseguridad. Y además también sumado a que muchas personas, y que también eso es importante, tienen miedo de denunciar. Entonces así se va generando también esa inseguridad, el temor a denunciar o, pucha, ¿sabéis qué? En realidad esto no va a llegar a ningún lado. Entonces se va generando esta brecha entre el hecho delictivo y la acción policial. Pues ese espacio entre medio de repente es la inseguridad de la que muchos hablan. Sí, ustedes tienen cifras acá, ¿cierto?, en nuestra región, donde los delitos más recurrentes son delitos de connotación social, primero, después incivilidades y tercero, violencia intrafamiliar. Partamos por esto, ¿qué son los delitos de connotación social? Precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente, sí, son los delitos de mayor connotación social, por ejemplo, el homicidio, el robo con violencia, intimidación, robo violento de vehículo, las lesiones, este tipo de cosas que son los delitos sexuales también, que tienen una mayor repercusión social y además tienen las cifras más altas, ¿ya? Bueno, después vienen las incivilidades, que no son delitos. Ya muchos de estos son faltas. Las incivilidades, por ejemplo, consumo de alcohol en la vía pública, las riñas, amenaza, que si bien tienen penalidades más pequeñas algunos, por ejemplo, los ruidos molestos, que la gente reclama harto y que llama mucho a la policía, llama en este caso, por ejemplo, a los teléfonos municipales, para que pueda haber algún tipo de acción represiva o preventiva. Típico vecino que hace la fiesta y no la termina nunca. Claro, por ejemplo, no sé, un fenómeno que se da mucho acá, los jóvenes que se juntan a tomar en las plazas, ese tipo son incivilidades. Y bueno, y después viene la violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar, ¿qué tan importante es? Casi el 20%. Mira, si hablamos, por ejemplo, que los delitos de mayor connotación social están dentro del 40%, 30% incivilidades, como el 18% son violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. ¿Ya? Claro, uno lo ve en el escenario y dice, es muy poco, pero en realidad es bastante. Ya cuando, por ejemplo, se hacen los desgloses, los distintos, en estas cuentas que hace, por ejemplo, Carabineros, un número muy importante tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y de esa manera, ¿cierto?, respondemos la pregunta si la violencia afecta más a los hombres o a las mujeres, digamos, porque las cifras lo señalan, es cierto, lo que ustedes tienen, el 79% son mujeres las víctimas. De casos de violencia intrafamiliar. Claro. En caso de violencia intrafamiliar, el 79% aproximado son mujeres. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si hablamos de los delitos de mayor connotación social, van por ahí 48% mujeres, 52% hombres, van rankeados. O sea, no es que hay una mayor preeminencia de mujeres víctimas de delitos. Pero en el caso del delito de violencia intrafamiliar, sí, un alto número, una alta tasa, sí son mujeres. Ahora, ¿qué factores, si hubiese que enumerar algunos, digamos, influyen en este deterioro social? ¿Cuáles dirías tú que son? Los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación, las redes sociales. Y cuando hablo de medios de comunicación no me refiero solamente a las noticias, me refiero, por ejemplo, a los spots publicitarios que nos hacen creer que teniendo un mejor estatus, teniendo, por ejemplo, las mejores zapatillas, el mejor reloj, vamos a ser más bacanes, vamos a ser como más connotados. Validados socialmente. Claro, validados socialmente. ¿Y qué pasa con estas personas que tienen menos recursos? Lamentablemente tienen que delinquir para poder adquirir esto. Las canciones. Me van a retar en la casa, pero es verdad. La música de hoy día nos está diciendo cómo adquirir estos productos de alto valor económico. Entonces, lamentablemente eso va también deteriorando el comportamiento social, por ejemplo, de nuestros jóvenes hoy día. ¿Y eso cómo se no diré combate, pero de qué manera, cierto, se aborda?
porque uno dice, bueno, en los colegios los niños debieran estos temas conversarlos. En nuestros años, digamos, ya hace bastantes décadas atrás, ¿cierto? Habían estas instancias, ¿cierto? De consejos de curso, se llamaba, bueno, ahora orientación, ¿cierto? Donde, no sé, o sea, oye, ¿cómo te puede gustar una canción que es cierto que va contra tu género, ¿cierto? En fin, uno escucha, no sé, reggaetón, este tipo de cosas, y sin embargo los chicos están todos en esa línea, digamos, ¿cierto? Bueno, hay ciertos programas de la línea de educación, por ejemplo a través del INJU, el Ministerio de Educación, que tratan sobre estas temáticas. De hecho, por ejemplo, hay un taller formativo, el otro día lo estuvimos conversando en un encuentro regional con perspectiva de género, que son talleres formativos para poder evidenciar la violencia en el pololeo, por ejemplo, que es súper importante y que es necesario también visibilizarla. Pero, por ejemplo, desde la prevención, ¿qué es lo que hacemos como Subsecretaría de Prevención del Delito? A nivel nacional tenemos un programa que tiene ejecución acá en nuestra región, se llama Programa Lazos. Ya el Programa Lazos es un programa de reinserción social juvenil que trabaja con niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años. Tiene distintos componentes, un componente de detección temprana, cuando antes de, ya hay algo, conductas medias sospechosas de los chiquillos, y se entra a esta detección temprana, este equipo de profesionales que trabajan no solo con él, sino que trabajan en su entorno social, en el colegio, en su casa, con su familia, su entorno social. Luego ya cuando han tenido alguna detención, pasan al segundo componente, que es de un riesgo alto, se llama terapia multisistémica. Y aquí también es una terapia 24/7. O sea, el profesional está disponible 24/7 para este joven y su grupo familiar. ¿Ya? Significa que irlo a buscar, por ejemplo, acompañarlo a sacar hora al médico, acompañarlo a volver al colegio. Tenemos altas tasas de éxito en el MST, que es la terapia multisistémica. Y este año estamos ejecutando aquí en la región el programa de parentalidad positiva, ¿ya? Que es trabajar con los padres, con los tutores, a través de los colegios, por ejemplo, a través de las organizaciones de la sociedad civil, buscar herramientas para que los padres sepan sobrellevar esta nueva forma de ser joven, que no es la misma forma que teníamos nosotros, por ejemplo. Entonces, se le entregan las herramientas a los padres, a los mismos colegios también, pero también es importante que este programa sea conocido. Sí. Porque es importante lo que tú nos señalas, ¿cierto? Porque cuando uno ve precisamente todos estos delitos de los que conversábamos, ¿cierto? Los delitos más recurrentes de connotación social, la mayoría son protagonizados por jóvenes, y a veces por jóvenes muy jóvenes, digamos, por chicos, ¿cierto? De 15 años, 16, 17. Lo peor, 13, que son inimputables. Claro, y justamente, ¿cierto? Y que incluso por jóvenes que son inimputables. Y uno dice, bueno, si este chico, ¿cierto? No se le pone un parelé, digamos, a su forma de ver la vida y de desenvolverse en la sociedad, lo más probable que a los 20, a los 25 se va a transformar, desgraciadamente, en un delincuente, ¿cierto? Y si uno lo pudiese frenar a tiempo, ¿cierto? Probablemente al cabo de 5 años, de 10 años, los delitos disminuirían de manera drástica en el país. Entonces ahí como que hay que poner mucho a la atención. Mira, hace pocos días atrás, una semana diría yo, salió como titular en el diario mayor circulación de acá de la región, la alta tasa de homicidio de niños, niñas y adolescentes. Terrible. Claro, lamentablemente rankeamos, a mí me da lata cuando hablan de ranking, sí, porque uno piensa en el ranking lo mejor de, pero acá estamos hablando que estamos liderando en lo peor de. Pero es precisamente eso, pues esa parte en donde el Estado tiene que poner una mayor atención, pero también nuestros colaboradores. Por ejemplo, que los colegios sepan cuáles son las vías para recurrir a estos programas. Porque, por ejemplo, el CENAME, que todavía existe, ahora va a cambiar al Servicio de Reinserción Social Juvenil también, tiene programas, pero por ejemplo de intervención cuando ya han pasado por el tribunal, tienen medidas cautelares, por ejemplo, no sé, la internación provisoria, el régimen cerrado, semicerrado, pero aquí estamos hablando de que todavía podemos recuperar a un joven. Entonces, recuperarlo significa que no vaya a pasar por el tribunal,
que es posible conversarle, que es posible que él pueda expresar sus emociones de alguna forma, que no sean los papás. De repente uno no quiere hablar con los papás cuando es joven, pero sí poder hablar con un terapeuta que está disponible y que no tienes que pagarlo. Porque eso además, cuando los papás no tienen los recursos, dicen, chuta, yo sé que mi hijo necesita un psicólogo, pero no tengo los medios. Si uno va a la salud pública tiene tiempos de espera, pero este programa está disponible 24/7 para tu grupo familiar. Entonces, lazos, sí. Así que, y bueno, yo siempre lo cuento como chochera, lo nombró el presidente en su cuenta pública. Eso significa que nuestro presidente y nuestro gobierno está comprometido con el programa. Y es un programa que ha dado, como te digo, muy buenos resultados. Entonces hay que seguirlo promocionando, hay que seguirlo dando a conocer para que podamos también sacar a nuestros chiquillos de este flagelo de la delincuencia. Sí. ¿Qué pasa con aquellos niños, cierto, que efectivamente también incurren en la primera vez que delinquen, son detenidos, en fin, carabineros, y resulta que no tienen sus padres, no sé, el papá está preso o está en la droga o no tiene, digamos, cierto, esta referencia familiar? Esos casos son más complejos todavía. Sí, pero siempre el sistema busca la posibilidad de designarles un tutor. Por ejemplo, bueno, no es de la subsecretaría, pero sí, por ejemplo, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ellos tienen la posibilidad de tener un abogado, ¿ya? Dependiendo de la judicatura que lo vea, hay dos tipos de programas, uno que es el programa Mi Abogado y el otro que se llama La Niñez y la Adolescencia se defienden. Entonces, ahí existen redes. El tema es que estas redes tienen que hacerse conocidas. Yo creo que por ahí va el principal tema. Antes de la prevención tenemos que promocionar y difundir nuestras ofertas programáticas para que todos tengan acceso a ellas. Los colegios ahí son clave, ¿no? Obviamente, sí, sobre todo los colegios. Sí. Ahora, también es cierto, a través de la subsecretaría ustedes tienen algunas formas de brindar ayuda a la gente, entiendo yo, a través de Cernamec, por ejemplo, específicamente hay un número, 1455, sí. ¿Eso para qué? Para violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, pero eso, son los canales de denuncia, ¿ya? Nosotros como subsecretaría tenemos el asterisco 4242, que es el denuncia seguro, ¿ya? Asterisco 4242. ¿Ya? Es un teléfono que uno puede llamar gratis desde teléfonos celulares, es anónimo, confidencial, ya uno no tiene que dar su nombre, no tiene que dar su teléfono, su dirección, uno solamente hace denuncias de delitos. ¿Qué delitos? Por ejemplo, delitos sexuales, homicidios, prófugos de la justicia, tráfico de droga, microtráfico, venta de droga, por ejemplo, venta de productos falsificados, tráfico de personas, tráfico migrante, ese tipo de delitos se pueden denunciar. Y en el caso de la violencia intrafamiliar, que también se puede denunciar, es el único delito que se puede denunciar en flagrancia. Significa cuando está ocurriendo. Y el operador del denuncia seguro se comunica inmediatamente con Carabineros y llega a Carabineros en tiempo récord, que eso es lo más importante en este tipo de casos. Además está el teléfono de orientación de Cernamec, que es el 1455, donde te brindan orientación frente a ciertos temas de violencia intrafamiliar. No es un teléfono de emergencia, ¿ya? Para emergencia, en este caso, tenemos el 134 de Carabineros, 149 de la Policía de Investigaciones y obviamente el denuncia seguro, en caso de violencia intrafamiliar. Pero son muy buenos los tips que te pueden entregar, por ejemplo, en el 1455. Por ejemplo, muchas veces nosotros desconocemos que la violencia intrafamiliar tiene un abanico muy grande. Siempre pensamos en el combo, en el golpe, pero hay otro abanico: la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia psicológica, y de repente uno no se da cuenta que está siendo víctima de violencia. Sabe que hay algo que no está bien, pero no es capaz de vislumbrarlo, y a través de ese teléfono es posible tener esta orientación. Sí, importante eso, ¿cierto? La violencia psicológica, que probablemente las parejas y sobre todo las mujeres de repente ni siquiera saben que están siendo víctimas de esa violencia. En muchos casos no, que tú no eres capaz, que no sé qué. Y eso es violencia. Y eso es violencia y es muy frecuente, digamos, en las relaciones de pareja, sobre todo cuando hay conflicto. Es más, te podría decir que hay muchas mujeres, saliendo un poco de la violencia psicológica, de la violencia sexual. Hay muchas mujeres que no saben que dentro de la pareja puede haber una violación, por ejemplo, o un abuso sexual. Si la mujer no quiere, el no es no funciona dentro y fuera de la relación, siempre.
Entonces también hay muchas mujeres que cuando han escuchado estos relatos de otras mujeres víctimas dicen, chuta, yo también viví lo mismo dentro de mi matrimonio o dentro de mi convivencia, de mi pololeo. Entonces también es importante eso, cuando la mujer siente que hay alguna conducta, sea física, sea verbal, de su pareja o de su entorno familiar, es necesario este teléfono, el tenerlo ahí presente siempre. 1455. Ese es de Cernamec. De Cernamec, justamente. Sí. Quería preguntarte también, ¿cierto? A propósito de lo que estábamos conversando recién, de la posibilidad de denunciar en forma segura, ¿cierto? Con este teléfono que tienen ustedes. Y esto es bastante recurrente, digamos. La gente dice, oye, ¿por qué de repente en la ciudad se sabe que hay microtráfico en determinados lugares, que hay personas que venden droga, en fin? ¿Por qué no los toman detenidos? ¿Por qué no se los llevan? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué aparecen y tú pasas por las esquinas y pasas una vez y pasas dos y están ahí siempre, digamos? Son como, no sé, como un semáforo. Entonces, ¿por qué pasa eso? A ver, las investigaciones en materia de tráfico y microtráfico son largas, ¿ya? Y lamentablemente, cuando se hace una investigación, generalmente se apunta al traficante, no al que vende en la esquina. Al que está en la cabeza. Al que está en la cabeza, el que tiene los kilos. O sea, si, por ejemplo, cuando vemos las noticias, 280 kilos, no dice 3 monos o 3 pitos, porque eso es lo que es necesario desbaratar. Pero sí pasa, y que nos ha ocurrido, por ejemplo, cuando hacemos monitoreo con drones, o de repente cuando se ven las cámaras, cuando llega el dispositivo policial, desaparecieron las personas. Y es porque se pasan el dato. O sea, por ejemplo, esta persona que está vendiendo en la esquina no está solo. O sea, tiene 2 cuadras para allá, 2 cuadras para allá, para allá y para allá. Tiene a su piloto que le dice, oye, viene la policía. ¡Pum! Desaparece todo. Y lo hemos logrado pesquisar. Pero eso al final se termina entregando a la policía para que ellos hagan la investigación y finalmente se desbarata. Pero una investigación penal, o sea, policial, con respecto a temas de tráfico, demora. Ahora, sí es importante el denuncia seguro. Porque, por ejemplo, aproximadamente un 80% de las denuncias son de temas de droga. Pero además, el trabajo colaborativo que tenemos con la unidad de microtráfico cero que tiene la Policía de Investigaciones, ellos ocupan mucho las denuncias que llegan del denuncia seguro. Entonces, es importante explicarle a la gente que su denuncia no va a quedar ahí. Pero también es importante que la denuncia tenga la mayor cantidad de detalles. Por ejemplo, cuando yo digo, al frente de mi casa venden droga, no es la denuncia, esa denuncia va a quedar ahí. Pero si dice, mire, ¿sabe qué? Al frente de mi casa venden droga, la casa es una casa azul de 2 pisos, puerta blanca, ventana rota, la persona se llama Juan Pérez, le dicen el pelado no sé cuánto, tiene un tatuaje en la cara o tiene un aro rojo, se mueve en un vehículo, no sé, pongamos, no quiero estigmatizar ningún vehículo, pensemos ya en un Lada antiguo, en un Lada amarillo, que tiene un sticker de no sé qué. Esa información es necesaria. Por ejemplo, él llega todos los días a la casa a las 9 de la mañana, se va a las 12 de la noche y vende por la ventana rota que tiene un vidrio. Esa información es necesaria. Porque, ¿cómo se llama? Eso va a lograr que la investigación vaya directo ahí, pues. No va a ir a la esquina, ni va a ir para allá, no, va a ir ahí. Entonces, eso es lo que se necesita en estas denuncias del denuncia seguro. Sí, hay otro tema también, ¿cierto?, que tienen ustedes, que es el programa de atención a víctimas. Cuéntame un poquito de qué se trata eso. El programa de atención a víctimas tiene 2 centros acá en Iquique, uno en Iquique y uno en Alto Hospicio. Cuando digo Iquique me refiero a la región. Ya. Iquique y Alto Hospicio. Se hace, son centros de apoyo a víctimas de delitos violentos, ¿ya? La atención tiene 3 pilares: psicológica, jurídica y social, ¿ya? Lo que se busca es que las personas tengan una contención desde el primer momento en que son víctimas de un delito violento, lo que nosotros le llamamos los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Que desde el inicio estén apoyados con un psicólogo, que son profesionales del centro, para que puedan, por ejemplo, poder prestar una declaración. Muchas veces las personas están en shock y les cuesta hablar,
pero acompañados pueden ellos recibir las herramientas para poder dar una primera declaración, una declaración que sea contundente. Después el apoyo, porque ya hay muchas personas que en el momento no sienten nada, pero después les viene el bajón. Entonces poder ser acompañadas en el proceso también de superación de este evento traumático. Por ejemplo, jurídicamente hablando, está el tema de las querellas, ¿ya? Pero muchas veces, dentro del catálogo, nos dice el centro que solamente pueden ser querellas contra un imputado conocido, no contra quien resulte responsable. Entonces, no queremos pensar que estas personas que no tienen un imputado conocido queden a la deriva jurídicamente, porque el delito se sigue investigando. Entonces, por ejemplo, esta persona que va y habla con el fiscal y el fiscal le habla en idioma de fiscal de abogado, no entendió nada, se va a su casa y le dice: ¿qué te pasó? Nada, me dijo tal cosa. Pero tener una asistencia jurídica, que vaya un abogado al lado y que después el abogado le hable en chileno y le diga: mire, ¿sabe qué? Lo que quiso decir el fiscal es que necesitamos encontrar nuevas pruebas, que usted hable con su vecino y vea si hay cámaras, por ejemplo, porque si no esto se va a archivar, o mire, ¿sabe qué? Detuvieron a una persona, la vamos a acompañar, le vamos a hacer el proceso de seguimiento, la vamos a acompañar a identificarlo, vamos a presentar la querella. Y ese tipo de cosas es interesante e importante también que nosotros tengamos un abogado disponible también, igual que el Lazo, gratuito. Y eso tampoco lo conoce mucho la ciudadanía, entiendo yo, porque cuando uno ve a los políticos en la televisión, digamos, todos están promoviendo que haya una atención a las víctimas, digamos, y ya existe. Existe una atención a las víctimas, y de hecho está este programa y está el programa que tiene la Corporación de Asistencia Judicial, que también tiene un centro de similares características. Entonces, obviamente igual tienen distintos catálogos de delitos, hay unos que se especializan en distintas cosas, pero existe la oferta programática. Lo importante es que todos conozcamos, incluso los políticos que dicen que es necesario tener un defensor. El 600-818-1000. Ya. Sí. Usted, cierto que nos está viendo, 600-818-1000. Eso es un programa de atención a víctimas de delitos delitos violentos. De delitos violentos. Asesoría jurídica, asesoría social y asesoría psicológica. Justamente, sí. Sí, es importante eso. Bueno, estamos terminando ya el programa, ¿cierto? Y me gustaría que nos contaras un poco lo que está pasando en este minuto, porque, ¿cierto? La violencia y los delitos de connotación social están permanentemente cambiando. A principios de año tuvimos, ¿cierto?, una alerta más o menos seria en la región por la cantidad de homicidios. Entiendo que eso se logró controlar en algún minuto. Hubo un equipo de la Brigada de Homicidios de Santiago, entiendo que se instaló acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido este año respecto del año anterior? Bueno, insisto, nuevamente, lamentablemente estos índices nos hacen acreedores de ciertos programas, ¿ya? Uno es el Plan Calles Sin Violencia, que está ejecutándose en Iquique y en Alto Hospicio, ¿ya? Esto tiene que ver con un reforzamiento policial. A comienzo de año se hizo una entrega importante de vehículos, se ha hecho un reforzamiento dinámico también de policías, de carabineros. Hubo un grupo especial de investigaciones dedicadas solo a investigar ciertos delitos que tenían imputados desconocidos y que eran precisamente delitos violentos. Y el reforzamiento que se está haciendo a la Fiscalía, pero también hay un pilar de persecución policial, ¿ya? Que tiene que ver con las fiscalizaciones. Quizá a lo mejor la gente ha visto últimamente que hay más fiscalizaciones de carabineros en ciertos sectores, y que no tienen que ver solamente, por ejemplo, con parar autos, sino que también, por ejemplo, atacando ciertas situaciones. 30% de la actividad delictual en nuestra región tiene que ver con incivilidades, por ejemplo, comercio clandestino, el comercio ilegal, el comercio ambulante. Cuando vamos, por ejemplo, a ciertos sectores del sector norte a sacar estos carros de comida, la gente cree que eso, hay gente que dice, pero es que está sucediendo esto en otro lado. Sí, hay otros grupos que están dedicados a eso, pero esto también genera incivilidad, genera molestia y además también genera delincuencia. Por ejemplo, en recintos, en sectores donde hay mucha concurrencia, está el carterazo, el lanzazo, que te quitan el celular, te rompen los aros, todo. Entonces es necesario también atacar eso. Se están haciendo fiscalizaciones, por ejemplo, fiscalizaciones en el borde costero, donde a los jóvenes les gusta ir a consumir alcohol después del carrete, por ejemplo, pero donde que sean la misma delincuencia, pesquisado que están estas personas, y que lo que hacen, van, los asaltan y les roban los vehículos.
Entonces, por eso es necesario que también las policías salgan al borde costero, se ha hecho retiro de ruco, se ha estado haciendo un trabajo intersectorial, porque no solamente las policías van solas. Por ejemplo, el retiro de ruco se hace con el municipio, trabaja la Policía Marítima también, PDI, la Delegación Presidencial, los mismos servicios, Servicio de Salud, el SAC. Entonces se está trabajando en poder disminuir la sensación de inseguridad de la que hablábamos al inicio, a través de estas acciones concretas. Bueno, Ana María Peralta, coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Tema de fondo, sociedad y seguridad con mirada de mujer, un programa que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de Tarapacá. Gracias.